Yahao. Hola a todos, de nuevo acá Felipe de Yuhao. ¿Sabías que la mayoría de personas que empiezan estudiando chino mandarín terminan abandonando sin ni siquiera obtener una fluidez en el idioma? Esto es algo muy común, por eso el día de hoy vamos a hablar de los errores más comunes al aprender chino mandarín. Alguna vez ya hemos hablado de esto en un antiguo video, sin embargo el día de hoy queremos exponerlo todo de una forma más concreta para que puedas llevarte a casa una información valiosa y puedas plantear tu estudio. Y el primer error lo llamamos el estudiante pasivo y el estudiante activo. ¿Por qué trajimos este error como el primer error más común al aprender chino mandarín? Bueno, esto pasa porque muchos colaboradores míos de Yuhao y yo en mi experiencia como profesor vemos constantemente este fenómeno. Y es que decidir estudiar un idioma o cualquier habilidad siendo un estudiante pasivo es una forma para nosotros no muy correcta, debido a que ¿cómo funciona este proceso? Imagínate que tú estás en un salón de clases o en una clase virtual y el profesor está hablándote y hablándote y hablándote. Al igual que yo en este momento te estoy brindando una información. Esto en Yuhao lo llamamos el input, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Normalmente cuando estás en la clase, tú recibes ese input, es decir, estás recibiendo constantemente información, lo cual es maravilloso porque los profesores saben mucho. Sin embargo, ¿qué pasa en las academias tradicionales? No importa, de nuevo digo, si es virtual o presencial, que no hay un output. Ahora, hagamos un ejemplo para entender esto de una forma más sencilla. Imagina que estás aprendiendo a conducir un vehículo, o quizá ya aprendiste. El punto es que cuando recibes el input, estás recibiendo el manual de conducción. Imagina que te lees este manual al derecho y al revés. Excelente, sabes todas las reglas, sabes todo lo que puede componer y cómo funciona un vehículo. Sin embargo, en el momento en que te subas a conducir, no vas a saber cómo hacerlo. ¿Por qué razón? Porque solo recibiste el input, pero nunca conduciste, así que nunca diste un output. Y es que todo en la vida se trata de esto, ¿no? De una balanza. Si solo estás obteniendo, pero no estás dando, hay un proceso incompleto. Ahora, en los idiomas funciona completamente igual. ¿Cómo aprendemos idiomas desde niños? Como lo hemos dicho en Yuhao muchísimas veces. Esto es hablando, escuchando, hablando, escuchando, hablando, escuchando, siendo un ente o una persona o un estudiante o como desees llamarlo, activo, ¿sí? ¿Qué pasa? Las academias tradicionales no han entendido algo. Todos somos seres humanos completamente diferentes. Todos tenemos ritmos de estudio distintos, modelos de estudio diferentes. Hacemos las cosas como nos guste. Algunos somos más visuales, otros somos más de escucha, etc. Pero ¿qué pasa? El modelo educativo tradicional es un modelo del siglo XVI aplicado en el siglo XXI. No se aprovechan las ventajas y los avances tecnológicos que hay y que nos permiten mejorar cualquier habilidad y en nuestro caso el chino mandarín de forma exponencial y más efectiva. Y el segundo problema que vamos a tratar en este video es el hecho de los métodos o hábitos de estudio. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que entender de nuevo otra cuestión y es que el cerebro es facilista. Por ende, las personas cuando comienzan a estudiar algo, una habilidad o un idioma, en este caso mandarín, como hemos visto, no tienen metas claras, no tienen objetivos claros, no tienen rutas de estudio claras como podemos ver acá. Ahora, ¿qué pasa? El famoso dicho, el que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Y hay que entender que hay caminos más fáciles que otros, mejores que otros, en algunos lloverá, en otros quizá no tanto, y tú debes ser estratégico a la hora de aprender chino mandarín. Así que esto de los métodos es algo muy importante en el proceso educativo y es un error gigante no saber qué método escoger. Ahora, hablemos un poco de los métodos. Por ejemplo, tienes que saber que no todos los métodos son buenos. En mi caso, cuando yo aprendí chino mandarín, como ya saben, ya conocen mi historia, aprendí en una academia llamada Instituto Confucio. Es una academia excelente y la recomiendo. Ahora, ¿qué pasa? Allí yo estudiaba simplemente 2 horas un día
y 2 horas otro día. Es decir, en una semana estudiaba 2 días y cada día estudiaba 2 horas. Como puedes ver aquí, la equivalencia a la semana serán 4 horas de estudio. Esto es lo que hacía yo. Sin embargo, hay personas que estudiarán clases de 3 horas. Hagamos un ejercicio intelectual con esto. Imagina que, de nuevo, nuestro personaje Pepe, ¿sí?, tiene clase de mandarín 2 días a la semana y cada clase dura 3 horas. ¿Cuánto está estudiando en total? 6 horas. ¿Es correcto? ¿En cuánto? En una semana. ¿Sí? Pensaríamos que está bien. Está dedicando, si vemos, son 7 días, 1 hora casi por día. Sin embargo, hay un problema. Y es que él se está sobrecargando y no está convirtiendo su estudio en un, palabra clave, hábito. Ahora, ¿qué pasa? La ciencia del aprendizaje y muchos lingüistas, a medida que ha evolucionado la tecnología y la sociedad, han descubierto cómo funciona el cerebro y cómo aprende de una forma más clara y concisa. Y esto es generando hábitos. Ahora, imagínate de nuevo el ejemplo de Pepe. ¿Qué pasa si Pepe no estudiara 2 veces a la semana, 3 horas, sino que estudiara 6 días? Es decir, digamos que descansa el domingo, pero estudia todos los días ya 1 hora. Está estudiando el mismo tiempo que en la academia, pero su cerebro está funcionando como un hábito. Su aprendizaje se está generando en un hábito. Hábito es la palabra clave. Tienes que trabajar con hábitos. Y el tercer error, pero no el menos importante que tenemos que mencionar acá, es la palabra quemarse. Imagínate, si renuncias a tu empleo, te quemaste. Si renuncias a tu universidad, te quemaste. Si renuncias al aprendizaje de chino mandarín, te quemaste. Y ahora, ¿qué pasa? Esto es una palabra muy fuerte porque el hecho de quemarse significa que ya te estás hartando de ti mismo. Te estás cansando de tu progreso, de algo que se supone que debe enamorarte, que te debe generar pasión, como es el chino, como me la genera a mí y a todo nuestro equipo de YouHow. Imagina si te quemas en esta belleza de idioma. Esto no puede pasar. Ahora, ¿por qué mencionamos esto? De nuevo, la experiencia habla. Le hemos preguntado a muchos estudiantes y lo he vivido yo. En los primeros niveles de chino mandarín hay muchísimas personas. Se suscriben y atienden más de 10, 15 personas. En mi caso fueron 20 personas en un grupo. Y a que no adivinas cuántas personas se graduaron. 6. Solo 6 personas se graduaron, incluyéndome, por supuesto, afortunadamente, después de mucho trabajo y un camino difícil y arduo, logramos graduarnos. Ahora, ¿qué pasa? El resto de personas se quemó. ¿Por qué pasa esto? Hay muchas hipótesis, pero la más importante y la que quiero que nos vayamos es que en las academias nos bombardean con información. ¿Sí? Los lingüistas, como mencionamos en otro video, han recomendado comenzar a aprender un idioma hablando. Ahora, tú estás en toda tu disposición, de nuevo lo digo, de tomar una opción u otra. Yo aprendí en una academia, sin embargo, los números ya te los di. Puedes quemarte. Así que es muy importante, en primer lugar, de nuevo, la palabra estrategia, que sepas qué método vas a usar. Si es un método que te va a quemar, si es un método que te va a exigir fechas para que cumplas un examen, si es un método que quizá no puedas organizar tu tiempo, sino que tengas que adaptarte el tiempo de tus profesores o de las clases. Todo esto simplemente genera estrés y te vas a quemar. Y por supuesto que no queremos que eso pase. Queremos que completes y domines tu aprendizaje de chino mandarín. Así que por favor, sé estratégico, ¿sí? Ten una meta clara, objetivos claros, metas diarias, sé autoexigente, no complaciente, pero no te pases de la raya y cuidado con el método que escoges. Ya queda en ti. No es que sea imposible aprender en una academia tradicional, yo lo hice así, pero recuerda, hay caminos con más piedras y otros con más pavimentados. Así que está en ti tomar la decisión y nos vemos en una próxima emisión. Zaijian.